Saludos, hoy estudiaremos Deuteronomio capítulo 19. Para entender bien este capítulo, primero leeremos el libro de Josué. El texto bíblico enseña así: habló Jehová a Josué, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que mataré a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El pariente masculino más cercano de la víctima tenía el deber de vengar su muerte matando al asesino. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Esta importante área se convirtió en el lugar donde se reunía el consejo de la ciudad. Aquí escuchaban y examinaban los diversos casos los ancianos de la ciudad, hombres de edad avanzada y de experiencia que representaban al pueblo. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad, y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Los pueblos del antiguo cercano oriente demandaban que al que cometiese un crimen se le castigara de la misma manera. Por ejemplo, vida por vida. No se le prestaba atención a las circunstancias. Pero las leyes de Dios consideraban los motivos. Las ciudades de refugio se establecieron para proveer un santuario a quienes habían matado a alguien involuntariamente. Aquí se le protegía hasta que se celebraba el juicio, y, si era declarado inocente, o sea, homicida involuntario, tenía que permanecer allí hasta la muerte del sumo sacerdote. La muerte del sumo sacerdote constituye una representación de lo que Cristo hizo por nosotros. Solo la muerte del sumo sacerdote podía liberar al ofensor y permitirle regresar a su casa, lo mismo que la muerte de Cristo en la cruz nos libra del pecado para que podamos entrar a nuestra casa celestial. Una nueva nación, ubicada en un nuevo territorio, necesitaba un nuevo gobierno. Muchos años atrás Dios le había dicho a Moisés cómo debía funcionar este gobierno. Una de las cosas que Dios quería que hicieran al entrar a la tierra prometida era designar ciertas ciudades como ciudades de refugio. Estas debían estar esparcidas en todo el territorio. Su propósito era prevenir la injusticia, sobre todo en los casos de venganza. Los levitas estaban a cargo de las ciudades de refugio. Debían asegurar el cumplimiento de los principios de Dios de justicia e imparcialidad. Lo más importante de este pasaje es que nos revela lo que fue la voluntad de Dios para este pueblo nuevo, el que estaba formando una nueva sociedad que debía caracterizarse, entre otras cosas, por la compasión hacia los que quebrantaban la ley sin una mala intención nacida de rencores previos. El propósito de estas ciudades de refugio era mantener la salud de la sociedad israelita, evitando la contaminación de la sociedad por una proliferación de la violencia sin ningún control. Esta actitud tiene mucha relevancia en nuestros días donde la violencia a través de los homicidios como única manera de arreglar asuntos privados y públicos se ha generalizado. Entre los antiguos hebreos creían que la muerte de un inocente era una profanación a la tierra, no se tomaba el conflicto entre asesino y asesinado como algo privado sino algo que afectaba a la tierra misma, de ahí que se diera la posibilidad de expiar la profanación solo con la sangre del asesino. Se cree que estas ciudades de refugio no permanecieron como Moisés lo hubiera querido. Realmente nuestro verdadero refugio es el Señor Jesucristo. El Señor es el refugio más seguro. Dios se compadece aún de aquellos que han cometido los más graves pecados. Si una sociedad tiene un gran número de asesinatos, entonces nos encontramos ante un panorama realmente grave. Una sociedad que guarda los mandamientos de Dios, será una sociedad sin homicidios. La otra parte del capítulo nos habla sobre los testigos en un juicio, sobre todo, para evitar que se presenten ante los jueces testigos falsos en contra de alguien. El texto dice así: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Este pasaje nos revela lo terrible de la ley. Las demandas de la ley fueron tremendas, y un solo testigo no era suficiente en ningún caso. Cualquiera que diga hoy que quiere vivir bajo la ley, debería descubrir lo que la ley realmente implica. Ahora, en los versículos 16 al 20, el Señor explicó si se levantaba un testigo falso, entonces el acusado y el acusador debían presentarse ante el Señor, representado por los sacerdotes y los jueces.
Ahora, si los jueces decidían que el testigo era falso, entonces, lo que él quería que le hicieran al acusado, sería precisamente el castigo que él mismo recibiría. De esa manera la maldad debía ser quitada de la nación. Leamos ahora el versículo 21, el versículo final de este capítulo 19 de Deuteronomio. Y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la ley. No había nada de misericordia en la ley. Doy gracias que el Señor hoy, no me está juzgando en base a la ley. Me salva por la gracia. Si Él me salvara por la ley, yo estaría perdido para siempre, porque nunca me sería posible cumplir los requisitos de la ley. La ley es la ley. En la actualidad hemos adoptado una actitud muy indiferente en cuanto a ella. Pero Dios ejecutó la ley, y seguramente recordamos la frase, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo le doy gracias a Dios que Jesucristo pagó la pena de la ley, para que hubiera perdón para los pecadores? El tribunal de Cristo se ha constituido en un lugar de misericordia, porque Cristo murió y su sangre ha sido rociada allí, como antiguamente, en el propiciatorio o tapa del arca, y esa fue la sangre del nuevo pacto. Dios nos salva por su gracia. No hemos guardado la ley, la hemos quebrantado. Todos somos culpables delante de Dios. Pero Cristo pagó la pena a fin de que los requisitos de la ley fuesen cumplidos. Ahora, Dios tiene libertad para salvar a los pecadores, por su maravillosa e infinita gracia. Por eso me salvó a mí y, también puede salvarle a usted. Saludos, y nos vemos en el próximo capítulo. Te saluda tu hermano en Cristo, Juan Roberto.